Hola, mi nombre es Lázaro Prieto González, soy artista visual. Los estoy invitando a este programa de la Asociación Hermanos Ahí en Pinar del Río que se llama Chatearte. Sean todos bienvenidos. Yo comencé en el mundo de las artes visuales de una manera, se pudiera decir que azarosa, porque no siempre tuve una idea inicial de convertirme en lo que se suele llamar artista de las artes visuales. Siempre tuve una inclinación muy fuerte por el deporte. Pero al no poder materializar ese sueño, me tuve que dedicar completamente al campo del arte y entro a la Escuela de Instructores de Arte en el año 2002 y cumplo 4 años de estudio hasta el 2006, donde me gradúo. Los comienzos míos fueron muy ásperos, muy difíciles, porque no había una formación sólida dentro de lo que se conoce las artes visuales desde el punto de vista profesional. Y entonces yo tuve que ir desde una autosuperación individual y una búsqueda constante de qué cosa era lo que yo quería dentro de las artes visuales para poderme definir, teniendo en cuenta de que Pinar del Río siempre ha sido una plataforma muy fuerte en las artes plásticas. Entonces encontrar un sendero, encontrar una manera de dialogar, de transmitir algo dentro de las artes visuales en Pinar del Río siempre fue una tarea costosa, pero busqué siempre la manera de poder salir airoso, porque cada vez que encontraba algo me daba ciertas certezas de que ese era el camino ideal, ¿no? De que ese era el camino que debería seguir para encontrar lo que quería en el campo de las artes visuales. Después yo sigo los estudios en la universidad, en la carrera de comunicación social, que a veces eso se desconoce un poco. La gente cree que uno es un artista de las artes visuales desde que se gradúa, pero yo no tuve esa formación. Y entonces empezaron a venir los reconocimientos a partir del año 2008, 2012, en ese periodo, donde pude de alguna manera empezar a promocionar con mucha sistematicidad la obra. Y eso me permitió establecer ciertas pautas, porque en la medida en que iba encontrando ciertos y determinados lugares donde la obra era bien recibida, yo me lanzaba abruptamente sobre ese tipo de temática, ese tipo de formato. Y fue una especie de crecimiento paulatino, no con la premura que uno quisiera, pero que con el tiempo te das cuenta de que esa pausa, ese temporrismo lento para poder alcanzar las cosas, es lo que hace que cada uno pueda encontrar el camino ideal en el campo de las artes visuales. Decirte que a partir del 2014 obtuvo una beca de creación que se llama Tiburcio Lorenzo, que le entrega la UNIA. Ese fue un detonante fundamental a la hora de encauzar los derroteros de lo que vino después, porque fue el comienzo de una temática que se mantiene actualmente dentro de mi trabajo, y es la representación del hombre negro en una sociedad cubana como la nuestra, ¿no? Y esa temática, esa manera de abordarlo, que por sobre todas las cosas me sentaba un paradigma personal, y era la representación simbólica de mi propia imagen dentro de la fotografía, me hizo comprender de que por el momento ese era el camino que yo debía transitar, ¿no? Y así ha sido hasta la fecha. Decirte que a partir de ese instante muchas puertas se comenzaron a abrir. El pensamiento que yo tenía para con las artes visuales se amplió profundamente, porque me percaté de que el artista visual es una especie de ser interdisciplinario, muy transversal, y que lo que hace falta es comunicar una idea, pero muy importante es el saber cómo, ¿no? El saber cómo yo soy capaz de transmitir todo eso de la manera más viable, más potable, más coherente. Y créeme que hace aproximadamente 10 años me he dedicado profundamente a rasgar ese patrón, en comunicar eso, en que la gente sienta lo que hago como si fuera yo mismo, como si estuvieran en mi piel.
Y por eso es la figuración donde aparezco yo, porque además es una especie de provocación también al espectador, que el espectador se sienta parte del juego, del tratamiento, no solamente de la racialidad, sino también de cuestiones que tienen que ver con la sociedad. Y por eso me coloco en el centro de la diana, por eso que yo a veces digo que mi cuerpo es una especie de mapa que tú puedes transitar, conociendo una especie de mapeo de lo que he hecho en fotografía. La gente puede conocer quizás un poco de mi personalidad, porque ahí está, es una especie de caja que tú la abres y puedes conocer todo su interior. Es como un laberinto donde la gente también se puede asomar, descorrer una cortina y conocer muchas de mis interioridades que de alguna manera se revierten en la obra, es inevitable, ¿no? Por eso es que coloco siempre mi imagen como detonante para descubrir el universo. Yo creo que esa es la clave. Bueno, de las preguntas que me han llegado al chat, hay una que escogimos al azar que se llama ¿cómo se define Lázaro como artista visual? Bueno, a ver, Lázaro como artista visual se define propiamente con ese término, un artista visual. Es un artista que para poder transmitir una idea siempre ha defendido la visualidad por encima de todo. Es decir, yo trato de ser lo más interdisciplinario posible, lo más transversal, y en aras de poder contar una historia me puedo valer de cualquier elemento y de cualquier recurso estético, no solamente la fotografía, no solamente el video, no solamente la instalación, sino la música, el teatro, la performance. Y es que hay muchas de las obras que han tenido una especie de lo que yo le llamo testigo. El testigo no es más que el elemento, en este caso acusador, de cada una de las historias que han sucedido. Por ejemplo, en una pieza que se encuentra en la primera sala hay una bota con restos de marmolina en el suelo que sirven para interactuar con el espectador, y dicho sea de paso, en el día de la inauguración hubo muchos de los espectadores que tomaron esa bota y le fueron arriba a la foto y empezaron a marcarlas con las huellas, porque la propia pieza tiene un elemento en la espalda que es una huella de la bota propiamente en el cuerpo. También está el elemento del látigo, que es construido por mí también, y es algo que se hace desde el pensamiento interactivo. Y también el día de la inauguración hubo una persona que cogió el látigo, no con el fin de azotar, pero con el fin de interactuar y de tenerlo en sus manos. Y también eso forma parte de la relación del artista con la obra. Y con esta misma pieza que está de fondo, que es una especie de interacción de la misma personalidad, también sucedió algo interesante, y es que las personas se preocupaban más por lo que tienen debajo que por lo que tienen en el frente, y muchas veces la pieza le sucedieron muchos cambios abruptos porque la gente no se percataba que la propia magia de la pieza es que te des cuenta de que tienes que mirar hacia abajo y hacia arriba también. La beca El Reino de este Mundo, yo lo obtuve dos veces seguidas. Una en investigación, que fue el año 2021, y esta más reciente en el 2022. Esta beca de creación, te puedo decir que ha sido vital en mi carrera, porque de alguna manera ayuda a desempolvar ciertos y determinados proyectos que uno tiene congelados y que ven la luz gracias a este financiamiento que otorga la Asociación Hermanos Saiz. Por eso la importancia, ¿no? Y entonces yo presenté un proyecto de exposición, que es lo que se ve actualmente en el Centro de Artes Visuales, que se llama Kamikazes. Kamikazes es una suerte de epicentro donde yo trato de dialogar acerca de la visualización que tiene el sujeto de raza negra con los de su propia raza, pero en esta ocasión colocando a ese propio sujeto en una especie de deterioro e inferioridad con respecto a las personas de la raza blanca. Este es un proyecto que a mí me ha llamado mucho la atención, porque me permitía de alguna manera abrir la caja de Pandora y mostrar desde la fotografía digital, desde el videoarte y desde la instalación, un cúmulo de trabajo que me permite cerrar una especie de ciclo, porque es un trabajo que ya venía haciendo durante mucho tiempo con el tema de la racialidad, sobre todo por consumir demasiada literatura que tiene que ver con el tema, y hay algo muy especial dentro de la muestra que tiene que ver con la lectura de un libro importantísimo que fue premio extraordinario Casa de las Américas, que se llama Elogio de la Altea o las paradojas de la racialidad en Cuba, de Zuleika Romay, que también me hizo entrever el detonante fundamental de este fenómeno expositivo, que es que hoy en Cuba se ha
se ha explotado desde el punto de vista del ideario social y cultural dentro de la diversidad de razas, que muchas de las asperezas que existen dentro de la llamada racialidad, dentro de la llamada discriminación racial, sucede con los de la propia raza negra, ¿no? Es decir, que hay una especie de ruptura con las personas de la propia raza, que ha hecho que para mí sea un motor fundamental para crear esta especie de statement, de argumento, y poder crear todo este discurso visual que tiene que ver con Kamikaze. Impresionante la inauguración de la exposición, impresionante de verdad. Mira, por tres cosas fundamentales. En primer lugar, porque hacía mucho tiempo que yo no hacía una exposición personal en Pinar del Río, y créeme que yo sentí una especie de expectativa. Por otro lado, estaba el texto, que son las palabras de presentación y de catálogo de una persona que admiro mucho, que es el caso de José Luis Montesino Grandía, que además tuvo la delicadeza de hacer las palabras de presentación. Y un tercer lugar era el hecho de lo que sucede tras la cortina de la presentación de la exposición, y es la interrelación que hay con el espectador y las obras, porque no es menos cierto que cuando uno las expone deja de ser de uno, se convierten en parte indisoluble de la gente, pero la gente empezaba a parafrasear cosas, a decir cosas, y créeme que en un momento determinado, cuando yo dije que estaba intentando cerrar un ciclo, inevitablemente no puedo cerrarlo, porque surgen cosas, surgen anotaciones, surgen nuevas ideas, surgen proyectos que te hacen ver de que todavía ese proceso, esa serie no está del todo concluida. Pero para responder concretamente a la pregunta, fue una inauguración y una recepción de los espectadores verdaderamente espectacular. Yo agradezco enormemente a las personas que asistieron ese día a la muestra, porque me hicieron ver de que no todo el ciclo estaba cerrado, de que todavía hay mucho que se puede explotar en el tema de la racialidad y del fenómeno de la discriminación racial. Bueno, espero que hayan disfrutado de este chat con el arte y que nos sigan en las plataformas y redes sociales de la Asociación Hermanos ahí en Pinar del Río. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.